Muy buenas tardes, amada iglesia local, Príncipe de Paz, a cada uno de nuestros hermanos que se conectan a esta transmisión. Gracias le damos a nuestro buen Dios porque nos permite alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Dice su palabra: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Vamos a dar inicio a este orden de culto, de adoración, con una oración de invocación. Oramos, amados hermanos. Padre, invocamos y glorificamos tu santo y bendito nombre a través de tu santo y bendito Espíritu, que nos guía y consuelo aún en medio de esta situación. Padre, gracias te damos por tus misericordias, por tu bondad y porque has sido fiel en nuestra vida con este pueblo, Señor, y con cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor, y te adoramos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Que este orden de culto sea agradable delante de ti, Señor, como una ofrenda grata. Lo ponemos en las dulces y bondadosas manos de nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo número 1 y dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Palabra de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Abrimos nuestro signario en el himno 127, oíd un son en alta esfera, y cantamos. Oíd un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos un Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores bajo el seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios.
A continuación tenemos la oración de intercesión por el presbítero Rubén Darío Cruz. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Invocamos tu nombre y te suplicamos delante del trono de tu gracia, en el nombre de Jesucristo, para que, Señor, tú recibas la alabanza de tu pueblo, pero sobre todo también intercedemos por la vida de tu pueblo, Señor, que sufre, que padece persecución, que adolece, que tiene necesidad, Señor eterno. Tú siendo un Dios que provee en todo momento, que sustenta, Señor, la vida de cada uno, Señor, de tu pueblo, rogamos que conforme a tu piedad, conforme a tu misericordia, sigas sustentando la vida de tu pueblo. Sigas fortaleciendo la fe de cada uno de ellos. Sigas proveyendo, Señor, el sustento, el trabajo, la salud, para que sigan adelante. Señor, en este tiempo de inundación, en este tiempo, Señor, en donde se están suscitando varias causas, Señor, que golpean tremendamente la economía, te rogamos, Señor, que sigas sustentando la vida de tu pueblo y que tengas misericordia de él. A todos los enfermos, Señor, rogamos que seas tú quien los sustentes en todo momento y que seas tú, Señor, dando la fortaleza, dando el ánimo pronto para que sigan esperando en tu voluntad, en tus designios y se cumpla tu promesa, Señor, de que estarás con tu pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, Señor, ayúdanos a tener la certeza de que tú estás con nosotros y de que hemos de afianzar nuestra fe en tus manos, en tus caminos, y que seas tú bendiciendo en todo momento y sustentando la vida de tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de la comunidad. En tus manos ponemos la vida de cada uno de ellos bajo tu cuidado, bajo tu provisión, porque te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escriben antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abrimos nuevamente la palabra de Dios en Lucas 21, de sus versículos 7 al 24. Dice la palabra de Dios: señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañado, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y estos os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros,
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando vivieres a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá grandes calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos el mensaje de la palabra de Dios a cargo del presbítero Rubén Darío Cruz. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite compartir la palabra del Señor en esta tarde. Así que reciban en esta hora saludos de parte de un servidor, así también como de la familia. Pero también vamos a compartir en esta hora el tema número 3, que corresponde al Ministerio de Educación, que ha compartido con la iglesia local temas que tienen que ver con la escatología, y este tema número 3 que hemos de compartir en esta hora ha sido compartido por el Sínodo de Tabasco. Y el tema es nuestra redención, las señales del día de Cristo, basado en Lucas capítulo 21, versículo 5 al versículo número 24 que hace un momento leíamos. Ante los últimos acontecimientos de estos previos 8 meses, ha cobrado un gran interés por las cosas futuras. Las personas están preguntando y cuestionándose qué deparará el futuro a las nuevas generaciones. Pero de acuerdo a la escatología bíblica, la enseñanza principal de la escatología de las cosas futuras tiene que ver con la segunda venida de Cristo, y es la que nos ha de ocupar nuestra atención en esta tarde. Hemos visto grandes terremotos a lo largo de la historia, inundaciones presentes, pestes como el COVID-19 que ha tomado muchas vidas en este tiempo, muertes. Son señales que se han cumplido derivado de lo que Jesús predijo allá en Mateo capítulo 24. Eso nos indica la inminente venida de Cristo, ya que Cristo predijo tales señales que habrían de ocurrir antes de su segunda venida. Una señal es una indicación que nos orienta y que nos advierte. Así también hemos de ver estas señales de la segunda venida de Cristo en este concepto de que las señales nos deben de orientar, pero también de advertir cómo vivir la vida cristiana en este tiempo. En primer lugar, hemos de precisar que la frase "los últimos días" comprenden tanto dentro de todo el periodo entre la primera venida de Jesucristo y la segunda venida que ha de cumplirse en un tiempo que pronto se ha de cumplir. Cristo mismo anunció esta verdad, al igual que los primeros discípulos del Señor, los apóstoles, y como ejemplo de ello lo tenemos en Hebreos capítulo número 1, versículo 1 y 2, que dice: en estos postreros días nos ha hablado
por su Hijo. Dios nos ha hablado muchas veces de distintas maneras y en estos últimos días, dice la palabra, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Al hablar de los últimos días o postreros días, se proclama también el inminente regreso de Cristo. A este regreso inminente se reconocía que habría señales y que se irían intensificando cada una de ellas al aproximarse la venida de Cristo. En segundo lugar, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de estas señales antes del arribo de Cristo? Bueno, principalmente debemos de recordar a la iglesia. Es un recordatorio a la iglesia y una advertencia para que la iglesia no desmaye su corazón y que la fe de su pueblo no mengüe, sino que se fortalezca cada día. A partir de la proclamación de las buenas nuevas, se han interpretado estos eventos o señales como preparatorios para prevenir a la iglesia y prepararla para que Cristo sea recibido por completo. Es decir, la iglesia debe prepararse para este día. Así que el Espíritu Santo está moviendo a la iglesia, le está preparando para no estancarse, y al mismo tiempo el Espíritu Santo exhorta a la iglesia para que cada día más esté convencida y esté perfeccionándose y esperando en el Señor para que Él venga con poder y gloria. Por ejemplo, tenemos en Lucas capítulo 21, versículo 29 al 31 que dice: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El propósito de las señales no es indicarnos un día en particular, ni mucho menos una hora específica para la venida de Cristo, sino reavivar constantemente la expectación, el anhelo de la iglesia, el deseo que venga el reino de Dios. Recordando con ello la oración de Jesús, en la cual enseñó a sus discípulos decir: venga tu reino. Asimismo, motivar a la iglesia, a los discípulos del Señor, a vivir con más entusiasmo y compromiso de fe, proclamando el Evangelio, avivando así la esperanza en ellos y en aquellos que han de ser salvos por el testimonio de la iglesia. Estas señales recapitulan el discurso de Jesús registrado en Marcos capítulo 13, pero también recapitulan el mensaje dado por el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalónica. En tercer lugar, las señales se relacionan con la iglesia y hay ciertas señales que tienen que ver con la iglesia misma. Y en primer lugar, la predicación del Evangelio es una señal que está relacionada directamente con la proclamación que la iglesia debe de estar haciendo en este tiempo. Y aunque no es la primera señal, la predicación de la palabra, debemos considerarla como importante y la más importante, pues es la labor principal de la iglesia del Señor. Cuando leemos nosotros Mateo capítulo 24, versículo 14, dice la palabra del Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Esto es evidente. Hoy en día tal vez también ha sido intensificada en algún momento más que otros días la predicación de la palabra. Gracias a la pandemia, la iglesia ha retomado la predicación en un lugar en donde antes no se había explorado con tanta vehemencia, en las redes sociales, cosa que anteriormente muchos lo habían visto con malos ojos
y hasta habían afirmado que era un terreno del diablo. Pero sin embargo, muchos círculos sociales o religiosas hoy están optando por predicar la palabra a través de estos medios. Al compartir el Evangelio, estamos entonces confirmando y pidiendo que venga el reino de Dios, que venga Jesucristo en su segunda venida. Por otra parte, también encontramos dentro de las señales que se han de cumplir antes de la venida de Cristo, no solamente tiene que ver con la predicación del Evangelio, sino también lo describe el Evangelio con la señal de la persecución. A la intensificación de la proclamación de la palabra de Dios va a haber persecución. El rechazo al Evangelio ha estado latente desde el mismo comienzo del anuncio de la predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entre más se predica la iglesia, la palabra del Señor, más oposición habrá y se irá intensificándose mucho más la persecución. Lucas, en el capítulo 21, versículo 12 y 13, dice el Señor: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces podemos ver cómo el Señor advierte acerca de entre más la iglesia retoma la predicación y el anuncio de lo que ha de venir, habrá un rechazo inminente y total de la sociedad que no quiere nada con el Señor. Entonces la persecución es inherente a la vida cristiana, es decir, por el hecho de ser cristiano, esto estará y se llevará de la mano el cristiano, es decir, estará viviendo y reflejando esa palabra que predica en el hecho que lo ha de distinguir del resto del mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice el apóstol Pablo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Si no estamos siendo objeto de burla en nuestro tiempo o rechazo por parte de la sociedad incrédula, tal vez es posible porque no estamos testificando de manera relevante en nuestro tiempo. No tengamos temor de ser perseguidos, ya como el Señor lo advierte en Mateo capítulo número 5, por causa de su nombre serían vituperados y dirían toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Alegraos y gozaos, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos y porque así persiguieron anteriormente a sus siervos. Entonces no debemos de tener miedo ni estar preocupándonos de la persecución o del rechazo de la sociedad, porque el Señor promete estar con nosotros todos los días, ya que tiene una promesa bienaventurada y sobre todo tiene gran galardón delante del Señor. Pero dentro de esa persecución también hay una señal que tiene que ver en la intensidad de la proclamación, del rechazo de la sociedad a la predicación del reino. Habrá apostasía y lo describe muy bien el capítulo número 13, versículos 5 y 6 de Marcos. Se promoverá mucho el engaño antes que venga el Señor. Y el apóstol Pablo advierte, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar significa apartarse de la fe, renegar de ella e incluso volverse en contra de ella. Esto lo hemos visto de manera constante en la historia de la iglesia, en la historia bíblica, en las cartas paulinas, en la historia de Israel obedeciendo al Señor, pero también hubieron otros que se sublevaron delante del Señor y se apartaron del Dios vivo y verdadero.
Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice que la apostasía, será una advertencia inequívoca antes de la segunda venida del Señor. El amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. Al intensificarse, esta actitud engañosa será dañina a la sociedad y de influencia negativa para la iglesia del Señor. Y podemos encontrar esa advertencia de Dios a su pueblo en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo número 3, en donde se advierte a la iglesia del juicio de Dios si no cambia su actitud ante el llamado del Señor para que se consagre y retome su papel importante de proclamar el Evangelio. Por tanto, somos llamados a ser fieles y a no dejarnos engañar y envolver por este siglo de maldad. Y número 4, tenemos también dentro de la labor que ha de realizar la iglesia, de esta señal que tiene que ver con la iglesia, la descripción de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De aquí que se tomó el surgimiento del término anticristo, del hombre de pecado, el que toma el lugar de Cristo, el que usurpa el lugar del Señor. Y esta expresión aparece solamente en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3, y no solamente se trata de una persona en particular. Se refiere también de un espíritu o comportamiento o una tendencia vista en muchos personajes que han aparecido a lo largo de la historia y que reniegan de Jesucristo. Pablo describe en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 8, a un personaje que se manifestará antes que Cristo vuelva, que surge de un sector apóstata que es un instrumento satánico para promover el engaño masivo a toda persona por medio de prodigios sorprendentes. La acción de este poder engañoso vendrá a su fin de manera definitiva cuando Cristo aparezca. En cuarto lugar, hemos de ver también algunas señales que tienen referencia a la sociedad. Y el primero de ellos es la multiplicación de la maldad. Génesis capítulo número 6 se describe de manera categórica y clara la situación de la proliferación de la maldad del ser humano al principio de la creación. Capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también describe que en los últimos días, antes de la venida del Señor Jesucristo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Debemos estar alertas, amados hermanos, amada iglesia del Señor, ante la influencia del mundo y del acoso del engañador para tratar de seducir nuestras vidas y desviarnos de la fe.
No solo lo vemos en las personas, sino también en la promoción de que este día se promueve como el pasar por alto las normas o los códigos o los valores o las leyes en la Constitución. Lo vemos también en ideologías que atentan contra la integridad de la familia y conductas contrarias al mensaje de los valores del reino descritos por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo número 5. Otra señal que tiene que ver con la sociedad son las apariciones de guerras que describe Mateo capítulo 24. Y cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, dice el Señor, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lucas 21, 9 y 10. Esto se cumple de manera parcial en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo de Jerusalén por los romanos, pero que sin embargo alcanza nuestro tiempo, porque antes de la segunda venida de Cristo las guerras se irán intensificando, pero el llamado del Señor es que estas cosas es necesario que acontezcan primero, pero aún no es el tiempo del fin. Otra cosa que tiene que ver como señal ante la sociedad en nuestro tiempo es el hambre, descrito en Mateo capítulo 13, versículo 8. Habrá hambres y alborotos, dice la Escritura. La ONU, por ejemplo, indica que en los últimos 3 años, antes de 2020, el hambre había aumentado de manera potencial y que incluso la ONU también estaba diciendo que esto continuaría durante el 2020 y aún posiblemente iría en aumento después del 2020. El hambre no solamente viene por causa de las guerras, sino por la desigualdad social y la pobreza. Otra señal que tiene que ver con la sociedad es la aparición de pestes. Lucas 21:11 lo dice muy claramente, y que ha cobrado relevancia ante la aparición del COVID-19 que está asolando a nuestra sociedad y al mundo entero. Aunque la ciencia avanza para contrarrestar la influencia de estas enfermedades, lo ha hecho a través de vacunas y medicamentos o tratamientos para este mal y otros en general. Las pestes anuncian continuamente la aparición de la venida inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero como quinto lugar, hay señales que tienen que ver como una descripción que se darán en la naturaleza, descritas en Marcos capítulo 13, versículo 8, donde señala habrá terremotos en muchos lugares. Y tan solo en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985, México ya experimentó estos grandes terremotos, y también en el año 2017. En este año se han desatado sismos y terremotos a escala mundial. Puerto Rico es uno de los ejemplos que podemos mencionar en esta hora, que han sido de los más fuertes en los últimos 100 años de nuestra historia. Pero este fenómeno natural, que es una señal previa a la venida de Jesús, es un recordatorio constante de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra vulnerabilidad. Pero desde la enseñanza bíblica, desde la enseñanza de Jesús, es una señal que anuncia su segunda venida. E incluso las señales en los cielos, y habrá terror y grandes señales del cielo, según lo dice el capítulo 21, versículo 11, han sido de asombro para muchos, y muchas interrogantes ha despertado, e incluso el interés de muchas personas. Y hemos visto, gracias a internet,
podemos ver la caída de un meteoro o los cambios lunares o la luna de sangre y muchos fenómenos naturales que se han difundido en las redes sociales y que hoy mucha gente está siguiendo. Pero que esas señales para el pueblo del Señor son una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ante todo esto que acabamos de mencionar, ¿qué mensaje podemos nosotros descubrir como provecho como iglesia, como hijo de Dios, como cristianos? Dice el Señor en Lucas capítulo 21, versículo número 34, lo siguiente. Lucas capítulo 21, versículo 34 y por separado el 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nos llama la atención que dentro del mensaje que tiene el Señor para nosotros es: observen muy bien por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, ni de los afanes de la vida. No estemos nosotros que nuestra mente y nuestro corazón desfallezca ante los problemas de la vida y que venga de repente la destrucción sobre nosotros en aquel día. Debemos de estar velando en todo tiempo, de tal manera que podamos de estar en pie delante del Señor. Cada que ocurra una señal de la que se han descrito en la palabra, tu vida y la mía es amonestada a reavivar, a revitalizar con integridad y fidelidad al Evangelio y al reino de Dios en Jesucristo, con la certeza que está próximo nuestro encuentro con Él. No somos de este mundo. Por tanto, hemos aprendido que no hay una fecha concreta de la venida de Cristo, como algunos engañadores han afirmado en algún momento de la historia. Tampoco debemos dejar de engañarnos por los falsos predicadores que anuncian diferentes desastres que van a ocurrir en una fecha determinada. Ahora en las redes circulan alarmistas sobre una nueva pandemia o sobre un gran terremoto, sobre la caída de un meteorito que supuestamente ocurrirá en fechas próximas. La exhortación a la iglesia es a no dejarse engañar y a mantenerse velando, viviendo con fidelidad al Evangelio del Señor y seguir proclamándolo. Esto es lo que nos corresponde hacer. Saber que Jesucristo ciertamente vendrá es el mejor motivo para revitalizar, fortalecer nuestra fe, asimismo afirmar nuestra esperanza, la cual nos sostiene en las diferentes pruebas que podamos pasar. Retengamos en nuestro corazón las palabras del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga su palabra en esta hora, expuesta a través de su siervo. Dice su palabra en el Salmo 43, pues luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios verán estos, y muchos temerán y confiarán en Jehová. Abrimos nuevamente nuestros signarios en el himno 106, Oh ven Emmanuel. Oh ven Emmanuel, rescata ya a Israel, que llora en su desolación y espera su liberación. Gozad, gozad, Emmanuel.
terminamos este orden de culto con la oración final y bendición pastoral. Vamos a orar, hermanos, te invito a inclinar tu rostro. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido, reunirnos como tu pueblo, como familia, para nutrir nuestra vida espiritual y en la forma en cómo tú nos hablas en este tiempo para estar ocupados en tu reino. Y te rogamos, Señor, que todo lo que hemos hecho sea para tu gloria, Señor. Perfecciona nuestras vidas para que podamos servirte conforme a tu voluntad, Señor. Fortalece la vida de tu pueblo, Señor. Que nuestra fe y la esperanza en nosotros pueda llevarnos de la mano para seguir obrando en esta sociedad que gime por una esperanza y por consolación. Que tu Santo Espíritu siga llevándonos de la mano para servirte con todo nuestro corazón y ser llevados para anunciar esta verdad de que tú vienes con poder y que las personas deben prepararse para recibirte ese día en el cual tú vendrás. Padre, ayúdanos a cada instante, a cada momento como iglesia a no desmayar, a estar ocupados creciendo en la obra del Señor, sabiendo que la obra, Señor, no es en vano. Guíanos conforme a tu Santo Espíritu y en tus manos ponemos nuestras vidas, Señor, sabiendo de que tú nos fortaleces, de que estás con nosotros y que nos perfeccionas en todo momento. Porque te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que el amor eterno de Dios nuestro Padre, que la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, la guía y dirección de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre hasta su segunda venida. Amén.